Ma'am. Help me, my daughter's been murdered. Okay, where are you located at? At Street. In New Boston? Yeah. What happened? I don't know. Somebody got in her house. She's dead. Okay. Instinto maternal o Maternal Instinct, el nuevo documental de Netflix de True Crime que realmente me dejó impactado. Y yo les diría que es difícil impactarme con estos documentales de True Crime porque hago este podcast y he visto muchos, pero la verdad honestamente siempre me impactan. Pero este es de esas historias donde da miedo verlo porque, no sé ustedes, pero al menos yo, para calmarme viendo estos documentales, a veces por un lado siento la empatía y el dolor por las víctimas y las personas involucradas en la historia, y por otro lado voy pensando, ok, esto es lo que nunca hay que hacer, no hay que confiar, hay que evitar hacer esto, no como culpando a las víctimas, pero yo siempre he dicho que de estas historias uno puede tomar aprendizajes de hasta dónde puede llegar el ser humano o el tipo de cosas que pueden pasar, pero este es de esos documentales donde lo que pasa, de lo que es capaz una persona, es tan inimaginable. Uno al final siempre está siendo recordado de que el ser humano es capaz de muchas cosas y hay gente muy mala, pero hay historias específicas como esta que te dejan realmente diciendo, si uno a veces se cruza con alguien así, casi no, o sea, nadie podía predecir realmente cuál iba a ser el resultado de esta historia, a pesar de que durante todo este caso tú puedes ver que muchas personas, sobre todo mujeres, de hecho siempre mujeres, estaban teniendo este sexto sentido, este instinto de que algo andaba raro, pero realmente nadie, ni siquiera ellas, se imaginaban en qué iba a terminar. Es un caso increíblemente gráfico, trágico, perturbador, así que doy una advertencia de por favor ver este capítulo con discreción o escucharlo con discreción porque vamos a hablar de embarazos, bebés y un tema específico que este documental trata harto por la persona, la criminal, que es como el mentir patológicamente compulsivamente, que a veces siento que se nos olvida que es como algo que pasa. Hay personas que hacen eso y que son así. Vi el documental, les voy a resumir en este episodio todo lo que muestran en el documental, todo lo que dicen. Obviamente, si me equivoco en algo, me falta alguna información, me lo pueden dejar en los comentarios y como siempre me interesa que tengamos un debate, una conversación en los comentarios también sobre el caso. Bueno, antes de empezar, no se olviden de estar suscritos a este canal. Siempre les digo que yo sé que hay varios de ustedes que ven el podcast o ven estos videos y no están suscritos, y nada mejor que estar suscrito para que les llegue una notificación cuando suba video nuevo, pero para eso tienen que también activar la campanita de notificaciones, dejarme un like, compartir el video, comentar. Dicho todo eso, vamos con este episodio de La Cúpula sobre Maternal Instinct en Netflix. Hola gente, ¿cómo están? Soy Nico Luengos, bienvenidos a La Cúpula. Ok, ¿por dónde empezar? Esta historia está situada en New Boston, Texas. Esta es una pequeña ciudad histórica que está como en el noreste del estado de Texas. Está en una región muy boscosa que se llama Piney Woods, y un punto importante porque está cerca de la frontera de otros estados también. Esto es el sur de Estados Unidos. De hecho, específicamente es la parte conocida como el Deep South o como el sur profundo, o sea, el sur-sur-sur. La identidad cultural, social de este sector de Estados Unidos es profundamente tradicional. Mezcla un poco este folclore vaquero, cowboy, costumbres del viejo Estados Unidos. Está en el Bible Belt, este cinturón de la Biblia, que es como un sector muy religioso, muy conservador. Hay cultura de caza, de cazar, digo, vida rural, tradición militar. Y aquí conocemos a Wade Griffin. Wade era un joven de 27 años y bueno, la identidad de este tipo, Wade, encajaba perfectamente con esta descripción que les hago de este sector. Wade es un hombre muy trabajador, que tiene jornadas laborales muy extensas. Eso igual es importante para el contexto de la historia. Es supervisor en una empresa de techado y afuera de este trabajo formal, él complementaba sus ingresos con múltiples oficios rurales, pololitos, pellitas, soldador, cazador y específicamente atrapador de jabalíes, y administraba el ganado en su propio rancho. Es de una familia súper unida, tradicional. Él tiene este deseo muy grande de formar familia y de hecho sus amigos cercanos dicen en el documental que él siempre quiso ser papá. En el documental vemos a la mamá de Wade, también la conocemos, al papá no, pero más que nada porque quizás es más bajo perfil, pero está vivo y tiene su grupo cercano de amigos, y ese es el contexto básicamente de Wade Griffin. En el verano del 2019, como en julio, en un rodeo local en Texas, Wade conoce a Taylor Parker. Taylor vio a Wade primero, se acercó directamente, le pregunta si está soltero, empiezan a hablar por redes sociales y Taylor le propone una cita. Taylor se veía como esta chica súper simpática, muy también cumpliendo con el perfil de una mujer de este sector de Estados Unidos, como compartiendo valores similares,
ojos, era atractiva, se veía simpática. Y si ustedes ven el documental donde habla Wade parece ser también, no sé si decir tímido, pero como un poco más introvertido. Habla un poco como con menos confianza, quizás como es de estas personas que destacan en otras cosas y no tanto como en socializar, me imagino. Ahora, estamos viendo también a alguien siendo entrevistado por un documental después de una situación súper traumática, entonces también eso afecta la manera en la que habla alguien, pero es la forma en la que lo leí viéndolo en el documental. Taylor claramente se ve como alguien súper entradora, sociable. Me imagino ahí también como eso a veces, ese tipo de opuestos se complementa muy bien porque uno tiene lo que el otro no, ¿cierto? Empieza a salir súper rápido y Wade decía que se enganchó harto de ella en gran parte por las habilidades domésticas de Taylor. Taylor como que se acomodó mucho a la vida de él y eso es algo importante también para el contexto de la historia. Él decía que a diferencia de muchas mujeres, ella se adaptó muy fácil al trabajo y a la vida rural de Wade. Sabía manejar tractores, cuidar el ganado, no tenía problema con ayudar con las tareas de la granja. Se ganó el aprecio muy rápido así también de los amigos de Wade. La familia de Wade también la quería mucho. Dice que tenía esta personalidad y esta pinta donde como que iluminaba cualquier habitación donde entraba y era súper magnética también. Menciona como cada vez que él llegaba después de trabajar, ella le tenía una buena cena preparada. Entonces él explica que aparte de la química inicial, como ella se adaptaba a su vida también fue gran parte porque se enamoró. Parecía ser como que ella encajó perfecto con la vida de él, como si ella fuera justo todo lo que él buscaba y lo que él necesitaba. Casi como si ella se hubiera moldeado un poco para ser alguien del que él se enamorara, ¿cierto? Bueno, el contexto de Taylor, tenían la misma edad. Taylor cumplía los 27 a finales de ese año, pero ambos nacieron en el 92. El contexto que Taylor le da a Wade sobre su propia vida es que tiene ya dos hijos, una hija y un hijo, que uno de ellos fue un embarazo adolescente. La hija la tuvo a los 17 años con su novio de la adolescencia y ella tenía la custodia de su hija, pero la familia la ayudaba a cuidarla. Y luego a los 21 años tiene a su hijo. Ella estuvo casada con este tipo y el 2017 se habían divorciado y Taylor le cedió la custodia de este niño al ex marido. Así que el hijo de Taylor, el que tenía la custodia de él, era el papá. Y la hija, ella tenía la custodia, era más grande la hija, 10 años, pero le ayudaba harto su familia a cuidarla. Básicamente hasta acá podríamos decir que Taylor cuenta la verdad a Wade sobre su vida, porque el resto de las cosas que les voy a decir que Taylor le dijo a Wade sobre su propia vida eran mentiras. Insisto, no sé si a ustedes les pasa cuando escuchan historias de estas personas que mienten patológicamente, compulsivamente, uno dice como, qué miedo, ¿por qué? Y después te acuerdas que hay muchas personas que tienen eso. No sé si yo siento que todos en el colegio conocimos a una o dos personas que tenían ese problema y generalmente se metían en problemas con el resto del colegio. Es muy heavy. Pero ahora, pasar de hacer eso en el colegio, que a veces también puede ser, según yo, como no porque alguien hizo eso en algún momento de su vida significa que tienen como ese trastorno, sino que a veces puede ser el síntoma de algo. Todos mentimos alguna vez cuando niño por cualquier cosa, pero cuando llega a ser esto en la adultez, algo que va a terminar tan trágica y terriblemente como termina esta historia, es otra cosa, otro nivel. Taylor le dice a Wade, un tema también de la gente que miente es que cambian la historia muchas veces, ¿cierto? Pero Taylor le dice a Wade que su mamá era realmente un problema, que su mamá estaba muy loca, que era muy errática y que su familia, Taylor dice que su familia tiene mucho dinero. Entonces que ella, Taylor, va a heredar mucho dinero de la familia porque había una fortuna del jarabe, supuestamente en su familia, porque supuestamente la familia Parker eran como los creadores o fundadores o dueños de una de estas empresas de sirup más grande en el país y también negocios de petroleras y gas. Y aquí cuando va avanzando la relación y llevan unos meses solamente, o sea, a los 3 meses Taylor se muda a vivir 100% con Wade y empieza realmente a demostrar que tiene buena situación. Ella decía que iba a heredar unos 8 millones de dólares. Fue cambiando los números también, pero lo que ella explicaba es que porque su mamá estaba loca y tenía muchos problemas, la mamá estaba intentando bloquearle el acceso a ella a poder heredar esta fortuna. Pero que iba a lograrlo en algún momento, que estaba trabajando con sus abogados y bueno, Wade y su familia, sus amigos no tenían hasta este punto ninguna razón para dudar. Y como les decía, todo se empieza a comprobar cuando ella empieza a demostrar que tiene dinero porque, por ejemplo, le regala un auto a la mamá de Wade. El regalo se lo hacen ambos como pareja, pero no están casados todavía y la mamá sabe en el fondo que el dinero viene de la novia de Taylor. Le regala un auto a la mamá y ya todo crece un poco más cuando, y de hecho hay un video de esto, Taylor junto a Wade anuncian en una junta familiar, era una Navidad
Navidad, creo de hecho. Probablemente la Navidad del 2019. Anuncian juntos, pero en verdad Taylor es la que está llevando el anuncio y como que Wade está como parado atrás escuchando nomás y Taylor hace como todo un discurso que van a comprar un rancho juntos, un gran terreno, van a hacer una gran casa, negocios, con una inversión de unos $20 millones en propiedad. Hay un video de este momento porque toda la familia de Wade estaba como, wow, Wade, pero qué heavy, felicitaciones, y grabaron como con un iPhone el momento y en verdad se puede ver como Taylor está dominando la conversación, pero se ve súper como simpática, como carismática, y hay algunos miembros del círculo cercano de Wade que hablan en el documental que aquí es donde empiezan a notar como wow, y qué rápido está avanzando y qué heavy, como estas son inversiones grandes, y también como Brigio, como ella entra tan fácilmente a la familia y como que domina las conversaciones. Siento que acá alguien podría decir que hay un poco de misoginia con decir que es raro que una mujer domine más en una relación. Para mí no se trata de eso precisamente, sino como es más sobre como ella es la extraña acá, como ella es la que viene de afuera y está entrando a la familia, y claro, como que entra dominando harto y hablando frente a todos, y Wade, que es el de la familia, que se nota, insisto, que es más tímido, más introvertido, está atrás escuchando. Y esto no era solamente bla bla. Taylor estaba literalmente intentando hacer esta inversión de $20 millones en bienes raíces para todo este rancho que iban a hacer, armando este plan literalmente con Wade y entusiasmándose a ambos, como esto va a cambiar la vida de la familia entera de Wade también. Y Taylor estaba yendo a una corredora de bienes raíces para hacer esta compra, y de hecho esta empresa aparece en el documental. Y ellos dicen, Taylor llega, se ve como una joven bien presentada, educada, está interesada en hacer esta compra y empieza a mostrar documentos que al parecer de verdad comprueban que ella va a tener esta herencia. Esto me acuerda mucho al caso de Anna Delvey, pero hasta aquí nomás se puede parecer al caso de Anna Delvey. Después, con lo que viene, se desvirtúa por completo y son historias completamente distintas. Bueno, aparte del auto a la mamá y esta supuesta que fue comprado de verdad, o sea, la mamá de Wade recibió el auto, y aparte de esta supuesta inversión en bienes raíces que iban a hacer, Taylor compró un tractor para Wade, una camioneta, compró cabezas de ganado, y en verdad parecía estar probando que ella venía de dinero. Y yo siento que puede haber un sexto sentido, un instinto que te puede hacer como desconfiar de alguien nuevo que llega, como donde todo suena tan perfecto. Ese dicho yo lo creo mucho, el dicho de como que nada puede ser tan perfecto. Creo que no se trata de, alguien podría malentender ese dicho, esa creencia, como que hay que buscarle algo malo siempre a las cosas, o como que uno no puede creer a veces que está siendo bendecido por cosas buenas, pero no se trata de eso, sino que mi creencia es más que nada como que todos estamos buscando algo, siempre. Nada es 100% altruista, siento yo, así como si en verdad lo desmenuzas. Entonces, las amistades, las relaciones amorosas, no es que uno se esté usando en el sentido frío de la palabra, pero todo siempre tiene una cierta simetría, siento yo. Como que si hay una relación amorosa o de amistad donde en cierto sentido, por ejemplo, de dinero, o de, por ejemplo, qué tan atractivos se sienten las dos personas, o de, no sé, estrato social, que eso suena muy anticuado, o como tipos de carreras que estudian. Cuando hay una simetría en eso, yo siento que al final, claro, puede existir esa simetría y ser una relación completamente sana y buena, pero también esta otra persona le está entregando algo a la otra. Pero cuando parece ser que hay una persona que tiene todas estas cosas y le está entregando todo esto y es perfecto, no tiene ninguna queja, es perfecta para esta persona, casi como que se está adaptando a esta persona, tú dices como ya, obviamente Wade es un buen tipo, le da amor, una buena relación, es un buen hombre, pero es extraño que llegue una persona con esta herencia, empiece a moverse en tu vida tan rápido, se vaya a vivir contigo a los 3 meses, es perfecta, hace todo tal como a ti te gusta, le compra un auto a tu mamá, como no es que todo sea tan bueno, sino que esas cosas que suenan como que pediste un deseo al genio de la botella y se cumplió, esas cosas siempre algo traen, ¿cierto? Yo creo mucho en eso, siempre tienes que ponerle ojo a eso, y uno tiene un instinto ahí que te dice como pero bueno, uno no puede culpar a las víctimas, ¿cierto? Como que Taylor en verdad estaba demostrando que tenía dinero y en verdad parecía querer mucho a Wade y tenía una muy buena relación. En el documental, unos minutos después, vemos a gente de la vida de Taylor antes de conocer a Wade, porque Taylor conoce a Wade sin amigas, Taylor conoce a Wade sin una relación con su mamá, porque supuestamente su mamá está loca, o sea, solamente conoce a Wade con sus hijos, y hay algo que ocurre, un punto de inflexión en esta historia, algo que Taylor dice que está pasando, que le está pasando a ella, que va en total contradicción, literalmente contradicción física, metafísica, así como de lo que es posible humanamente, con el pasado de ella. Y aquí es cuando entran a la historia unas amigas, o de hecho la ex mejor amiga de Taylor, que revela una información impactante en el documental.
Ok, conocemos entonces a dos amigas distintas de Taylor, ex amigas. Una era una amiga de ella en el colegio o compañera de colegio, en la secundaria, en el high school. Y ella cuenta como Taylor ya tenía una obsesión con la atención masculina en esa época. Cuenta como Taylor era alguien que buscaba mucho validarse a través de la atención de los hombres y que era alguien con obesidad. Taylor era obesa. Y luego Taylor se somete a una cirugía para perder peso, específicamente una manga gástrica. Y aquí es ya cuando la conoce después de la escuela, después de la secundaria, la conoce otra amiga, otro grupo de amigas, y esta es la otra amiga que habla en el documento. Pero la amiga del high school, la amiga del colegio, cuenta un detalle cómo era que Taylor le pedía fotos íntimas a otras chicas del colegio para poder enviárselas a los hombres con los que estaba hablando, haciendo como si fuera ella. Y la amiga esta del high school que aparece en el documental hablando, dice, recuerdo que yo le preguntaba como Taylor, ¿qué vas a hacer cuando te juntes con ellos en persona? No te ves como en esas fotos. Así que esto instala la idea de que Taylor no empieza a mentir en la adultez. Ya tenía este patrón desde la secundaria. Luego conocemos a una amiga de Taylor que tuvo ya en la adultez, en sus 20s, Mackenzie Bright. Ellos fueron un trío de amigas muy cercanas con Taylor y Mackenzie recuerda como Taylor era muy buena amiga. Muestran videos incluso de cuando eran amigas y lo pasaban muy bien, se reían mucho. O sea, típica amistad donde tú dices como esta persona va a estar en mi vida para siempre. Y esta amiga cuenta como Taylor siempre tenía algo médico que le estaba pasando. Ella dijo que Taylor en su momento dijo que tenía esclerosis múltiple, en algún momento tuvo cáncer, en algún momento tuvo un tumor cerebral, en algún momento tuvo un derrame. O sea, como que parece que Taylor construía identidades completas alrededor de enfermedades o condiciones médicas. Y no sé, a mí me suena mucho esto como, insisto con lo que les planteaba en la primera parte de este video, que es como, siento que todos hemos conocido en algún momento a una persona con este patrón de mentir patológicamente y como muchas veces, o casi siempre es por atención, muchas veces hay muchas mentiras relacionadas a estas cosas médicas también. Pero bueno, Mackenzie, esta amiga, no la del high school, esta amiga de más como Taylor post colegio, esta amiga dice que, claro, Taylor siempre estaba pasando por algo, pero que le hacía ruido a veces, pero como que no dudaba de su amiga. O sea, yo creo que si a uno le pasara eso, que te das cuenta que uno de tus mejores amigos, mejores amigas te ha mentido siempre, no quieres creerlo al principio, es como una pareja. Bueno, pero luego Mackenzie queda embarazada y esto es lo que llevó a que ella cortara a Taylor de su vida, porque dice que Taylor empezó a mostrarse muy interesada en su embarazo, pero como a un nivel un poco obsesivo. No era una amiga emocionada, sino que era como invasivo. Taylor quería saber demasiados detalles del embarazo de Mackenzie, se quería involucrar en cosas muy personales, quería hacer el gender reveal, le pidió acceso a su app de seguimiento del embarazo en su teléfono, y aquí Kenzie se empieza a sentir incómoda y empieza a alejarse de la amistad. Ella siente que siguió su instinto también de que algo raro había acá, y esto junto con las otras cosas y también Mackenzie y la otra amiga dándose cuenta que Taylor estaba mintiendo en varias cosas la hizo alejarse de ella. Entonces aquí es donde viene el reveal muy importante de este documental. Esta amiga Mackenzie dice que años después, ya situados en el timeline de lo que ocurre en el documental, ¿cierto? De este crimen, ella dice que años después ve en redes sociales, a pesar de que ya no hablaban ni eran amigas, ve en redes sociales que Taylor anuncia que está embarazada de su nuevo novio, Wade, y su reacción inmediata es de shock. Pero no es simplemente como raro, sino que es imposible. Mackenzie sabía que era imposible que Taylor Parker estuviera embarazada, porque Taylor se había hecho una histerectomía años antes, es decir, ya no tenía útero. No podía quedar embarazada, literalmente, físicamente no podía. Creo que algo que muchas personas comentan en el documental y que dicen que les pasa cuando lo ven, y si ustedes lo ven o lo han visto les debe haber pasado esto, que mientras avanza la historia y te vas dando cuenta de las mentiras de Taylor y como todos estos nudos sueltos que hay en su historia, dices cómo no se dan cuenta. O sea, cómo tú vives con alguien embarazada y que es tu pareja y no te das cuenta que su embarazo es de mentira. Hay muchas razones para confirmar que alguien está embarazada, sobre todo si vives con esa persona y se supone que es tu pareja. Como los amigos ex amigos de Taylor de su vida pasada no le advirtieron al círculo de Taylor lo que estaba pasando. Y creo que esa mentalidad de uno viendo el documental viene de tener sentido común, obvio, pero también viene de saber en qué terminó todo. Y eso es un detalle importante, y es que nadie se imaginaba en qué iba a culminar esto. Entonces, para mí, como siempre trato de sacar alguna enseñanza de estas historias, porque siento que también los protagonistas de estas historias trágicas, cuando nos cuentan su historia, es por varias razones: por buscar justicia, por dejar bien puesto el nombre de la o las víctimas de estos crímenes, pero también siento que hay una razón muy altruista, que es querer como mostrarnos cosas que pueden pasar. Yo siempre digo eso en el podcast,
¿cierto? Como que sepamos de qué son capaces de hacer los seres humanos. Y a mí este documental y este capítulo de La Cúpula me recuerda que cuando uno conoce ese tipo de personas que te dan una mala vibe, que mienten por nada, que inventan cosas, que sus historias no hacen sentido, uno puede pensar como, bueno, esta persona miente por atención, ¿qué tan mal puede salir? Pero este es un caso extremo de cómo esta personalidad media sociópata, psicópata, mentirosa patológicamente, que no siempre tienen que ir de la mano, pero a lo que puede llegar. Entonces, yo siempre he tenido ese instinto de como la gente no es perfecta, obvio, y uno, de hecho, en las relaciones cercanas que uno tiene y las relaciones que uno cultiva, como amistades cercanas, incluso familia o relaciones amorosas, uno sabe que todos tienen defectos, todos cometen errores y uno aprende a trabajar con ellos para como nutrir las relaciones, pero hay ciertos tipos de comportamientos que no son errores, sino que son formas de ser. Tú ves cómo el cerebro de alguien funciona, cuáles son los valores de una persona, la moral, y te das cuenta como esto es peligroso para mí. Y es muy importante salirse de ahí, de esas cosas. Es muy importante. Entonces, no sé, hay que tener cuidado con esta gente que miente patológicamente, porque ustedes van a ver en lo que culmina, en lo horriblemente espantoso pasa aquí, que es en lo que culmina esta historia. Bueno, y otra cosa que a todos les pasa viendo el documental es que van pensando, aparte de cómo Wade no se da cuenta, cómo el círculo no se ha dado cuenta. Y aquí es importante, varias personas sabían que Taylor estaba mintiendo y varias personas sospechaban, pero no podían confirmar que Taylor estaba mintiendo, y otras personas fueron advertidas también. Tenemos a Kenzie, la ex amiga de Taylor, Stephanie Ott, ella es la esposa del mejor amigo de Wade y también es amiga de Wade, que es Cody Ott. Ambos hablan del documental. Cody, de hecho, se emociona mucho cuando habla del documental porque le duele mucho lo que le pasó a su mejor amigo, y él dice que él y su esposa intentaron advertirle mucho a Wade, pero que hubo un punto donde Wade defendía a Taylor y le pidió a su mejor amigo, a Cody, como por favor retrocede, back off, y no deja de hablar mal de mi novia, no quiero que terminemos peleados. Y Cody cuenta como en ese momento él dejó de entrometerse tanto en la situación porque quería cuidar su amistad con Wade. Y aquí la esposa, Stephanie, dice, bueno, yo no era mejor amiga de Wade, así que a mí no me interesaba si se enojaba conmigo, pero yo necesitaba llegar a la verdad de esto. Y ella es una persona muy importante en la historia porque ella se esforzó mucho en poder desenmascarar a Taylor y hablaba directamente con Taylor. También está Connie Griffin, la mamá de Wade, que también empezó a notar las mentiras y le empezó a advertir mucho a Wade, y todos le decían, Wade, quizás ni siquiera está embarazada, esto es muy raro. Ella, la esposa del mejor amigo de Wade, Stephanie, ella nota cosas como documentos médicos extraños. Por ejemplo, Taylor, cuando Stephanie empieza a dudar, le empieza a hablar directamente a Taylor por mensaje, y Taylor siempre respondía con mentiras sobre mentiras y siempre usaba la supuesta historia de que su mamá estaba loca y era abusiva. En un momento le dijo, y las mentiras de Taylor no eran buenas tampoco, no era muy buena mintiendo, es un poco ridículo cuando tú ves el timeline de las mentiras, pero es que siento también cuando uno pasa por algo así, si alguien cercano te está mintiendo de esa manera, tú no quieres llegar a creer que esa persona es capaz de hacerlo, entonces quizás tu cerebro se da vueltas por creerle. Pero bueno, la mejor amiga, o sea, la esposa del mejor amigo de Wade, ella no le creía. Ella le hablaba por mensaje y le decía a Taylor, no creo que estés embarazada de verdad, ¿por qué estás haciendo esto? Di la verdad, onda, van a pasar los 9 meses y no vas a tener un bebé, como, ¿qué onda? Y Taylor le respondía cosas como, lo sé cómo se ve esto, pero créeme, es mi mamá, ella me quiere arruinar la vida y ella está haciendo cosas para que parezca que yo estoy mintiendo. Unas cosas como que no tienen sentido. Y esta chica, Stephanie, la esposa del mejor amigo de Wade, dice en el documental, a mí no me hacía sentido nada y me daba cosa. Les decía, había un documento médico, por ejemplo, documentos de supuestamente el hospital donde habían ecografías y documentos que confirmaban que estaba embarazada, y estos documentos Taylor se los enviaba, por ejemplo, a Stephanie, la esposa del mejor amigo, y Stephanie se da cuenta que el documento es falso, se da cuenta que la fecha está mal puesta, y lo que en verdad estaba pasando es que Taylor estaba comprando, por ejemplo, en unos sitios web, y esto se sabe por pericias después de investigaciones donde se ven las búsquedas de Google de Taylor en sus computadores y celulares. Taylor compró, no sé por qué venden esto, pero había una página donde Taylor podía comprar ecografías de otras personas para poder hacer como que eran de ella. Lo más terrible es que entró a una página que no puedo creer que exista, que se llama como fakebabybump.com, que era una página para comprar como estómagos, guatas de embarazadas para ponerse abajo de la ropa, como los que usan en la tele, me imagino. Pero como que la página era como falsifica tu embarazo, y Taylor se compró un estómago. Pero el círculo de Wade se daba cuenta porque decían como en las fotos a veces estaba súper embarazada y después tenía como el estómago normal, y se ve que había subido de peso. Taylor como que subió de peso un poco en grasa, yo creo que también para ayudar a falsificar la situación, pero no puede falsificar un estómago de embarazada, como que, y tú dices ya, pero ¿cómo Wade no se da cuenta? Bueno, Wade dice que dejaron de tener sexo, que
Taylor decía que ella estaba muy insegura por su físico embarazada, por sus estrías, y no lo dejaba verla desnuda, no lo dejaba verla cuando se duchaba. Dice que entraba al baño y se demoraba mucho. Y a ver, hay gente a veces que vi comentando que decían como no le creo a Wade, siento que Wade quizás sí sabía, es que es imposible no saber. Y yo siento que Wade es muy ingenuo, simplemente. Creo que hablar de la inteligencia de las personas es, no sé, es como delicado, porque siento que técnicamente todos tenemos no más que niveles distintos de inteligencia, también como distintas formas de inteligencia. Y yo siento honestamente que Wade, o sea, por algo no fue investigado más allá. Wade le creyó. O Wade no la amaba realmente tanto. De hecho, en parte las discusiones de ellos y también patológicamente, medio sociópatamente, lo que hace a Taylor mentirle tanto es que Taylor como que quería esta atención masculina y él como que no estaba tan enamorado de ella. Entonces siento que él, no siendo muy pillo, no siendo muy despierto, estando enfocado en su trabajo, trabajando todo el día y estando en esta relación donde le da mala vibra, pero por alguna razón se queda en la relación, pero no está tan enamorado de ella, como que no le ponía tanta atención, no sé. Yo siento que él no sabía, en verdad. O que tenía un instinto pero no quería creerlo. Porque tú dices como, ¿pero cómo me va a estar mintiendo? Como me imagino que tendrá que haber un bebé en algún momento. El círculo de Wade decían que lo que ellos pensaban que iba a pasar es que eventualmente Taylor iba a decir que tuvo una pérdida y que sí iba a ser como la culminación de la historia. Pero nunca pensaron en lo que iba a terminar realmente. Cuando Stephanie, me van a molestar por repetir las cosas como Spanish by the River, pero Stephanie, la esposa del mejor amigo de Wade, cuando ella le dice a Taylor como, oye, este documento de la clínica dice 2016, no 2020, Taylor dice, no, lo que pasa es que el laboratorio mandó unos documentos incorrectos, ahora van a mandar el documento correcto. Entonces cada vez que alguien encontraba una mentira, Taylor tenía algo con que responder. Stephanie decide llamar a la clínica porque esto es un pueblo pequeño, entonces a la clínica donde se supone que Taylor debería estar yendo a sus consultas y todo para verificar qué está pasando. Primero intenta confirmar información con el laboratorio y le dicen que ellos no hacen ese tipo de exámenes ni envían ese tipo de resultados, así que eso ya no cuadra con lo que decía Taylor. Y luego Stephanie llama a la clínica ya que habla con Melissa Manson, que sale en el documental. Ella es la administradora del Northeast Texas Women's Health, que es una clínica de mujeres en Texas, que es donde tendría que ir Taylor para todo esto. Melissa, y cuenta en el documental que ella no podía, nunca pueden revelar información médica de pacientes por las leyes de privacidad que en Estados Unidos se llaman HIPAA, H-I-P-A-A. No puede decir Taylor Parker fue paciente o no fue paciente, no puede decir Taylor Parker está embarazada o no está embarazada, y tampoco puede decir lo que ella sabía como administradora de la clínica, y es que Taylor no podía estar embarazada porque se había hecho una histerectomía porque se la hizo ahí, en esa misma clínica. El doctor que le hizo la histerectomía habla también en el documental y él dice, nosotros en la clínica también, como es un pueblo chico, vemos redes sociales y la conocíamos, sabíamos que había sido paciente nuestra, entonces cuando vimos que decía que estaba embarazada, como que todos lo vieron al parecer en redes sociales, quedamos como, ¿qué está pasando? Si nosotros le hicimos una histerectomía, como, what the hell? Stephanie, cuando habla con Melissa, la gerente de la administradora del hospital, le pregunta preocupada por Taylor Parker, y Melissa, la administradora de la clínica, no le dice nada directamente, pero le dice como, no puedo darte información, pero solo te voy a decir, sigue tu instinto. En algún momento Stephanie logra contactar a Mackenzie. ¿Se acuerdan? La ex amiga de Taylor que se alejó de ella cuando se obsesionó con su embarazo. Y aquí Kenzie le dice a Stephanie que Taylor se había hecho la histerectomía. Las ex parejas de Taylor intentaron advertir. De hecho, Hunter Parker, uno de sus ex maridos, dijo que intentó advertir al círculo de Wade. Se dice que contactó al hermano de Wade para decirle que Taylor no podía estar embarazada por la histerectomía. Tommy Wakasi, otro ex marido de Taylor, habría enviado un mensaje anónimo desde un teléfono desechable diciéndole a Wade que Taylor había tenido una histerectomía. Pero Wade le decía a todo el mundo que dejaran de entrometerse y hablar mal de Taylor, pero dentro de la relación Wade tenía discusiones con Taylor y Taylor se enojaba. Y Taylor empezó a decir, ya van a ver todos, van a ver que voy a llegar con un bebé el día que tengo que dar a luz y todos se van a arrepentir de no haberme creído, y Wade mantuvo la relación con ella. Taylor tuvo trabajos, tenía un trabajo, trabajó en una agencia de empleo y también tenía un trabajo freelance haciendo fotografía, y hacía fotografías de bodas sobre todo. Aparece una ex supervisora o ex jefa de Taylor en el documental, y aquí también vemos como en el trabajo mentía. Firmaba falsamente a veces sus correos para hacer como que tenía un cargo que no tenía, que en verdad tenía el cargo de su jefa, usaba como su firma y decía que había hecho su trabajo cuando no lo había hecho, así que tampoco hacía buen trabajo. Es muy heavy como esta supervisora cuenta que dentro del entorno de trabajo, en un momento ella le cuenta a Taylor, porque le pasó en ese momento cuando Taylor trabajaba en esta agencia de empleos, la jefa le cuenta a Taylor cómo tuvo una pérdida. Esta mujer estaba embarazada, tuvo una pérdida
ella, o creo que nació su bebé y murió a las semanas, algo así, y ella tuvo que obviamente dejar de trabajar por unas semanas o meses. Entonces, aparte de tener que explicar lo que le pasó, como que conectó con Taylor a un nivel humano y le contó esta historia. Y ella recuerda como Taylor le cuenta de vuelta: yo pasé por lo mismo, y como que conectaron humanamente por eso. Y ahora se da cuenta que era mentira cuando ya sale todo este caso a la luz, y se emociona en el documental y dice como: cuando perdí a mi bebé fue una de las cosas lo más difícil por lo que he pasado, y que alguien pueda manipularme y mentirme con algo así es horrible, horrible. Bueno, y es en el contexto de este trabajo freelance de Taylor como fotógrafa de matrimonios que Taylor conoce a Regan Simmons Hancock. En el documental vemos a la mamá de Regan y a la hermana de Regan, y ellas cuentan sobre ella. La describen con mucho amor y mucha calma en el documental. Dicen que era muy cálida, que Regan era una persona muy familiar, generosa, que hacía sentir cómoda a la gente. Regan se va a casar, entonces contrata a Taylor, y porque le encuentra el dato como por unas amigas o algo así, y la contrata para el matrimonio. La familia de Regan cuenta como Taylor fue muy cálida y Regan amó a Taylor, la encontró muy simpática, y eso era algo también de Taylor y de la gente que mente patológicamente, que son muy carismáticos, como que saben qué decir, manipulan mucho. Y la familia de Regan cuenta como incluso Regan invitó a Taylor a quedarse a toda la fiesta del matrimonio y la incluyó, como que la hizo hablar con la gente porque le cayó muy bien y conversó con ella, y como creo que en ese momento Taylor estaba soltera, no había conocido a Wade todavía, entonces, bueno, podría haber mentido también, pero Regan como que algo le contó a Taylor a Regan sobre su vida personal que hizo que a Regan le diera como pena y la quiso incluir y todo, como bueno, manipuladora. Entonces, después del matrimonio, y la familia de Regan conoció a Taylor y la encontraron muy simpática, la amaron. Entonces Taylor mantuvo contacto con Regan después de eso, y Regan quedó embarazada luego de su matrimonio. Regan obviamente no sabía que Taylor se había hecho una histerectomía y que Taylor no podía quedar embarazada. Entonces, cuando Taylor conoce a Wade y después queda supuestamente embarazada, Regan seguía siendo amiga de Taylor, y Regan era de estas personas que no sabía de la histerectomía. Vemos a Regan en el documental como esta persona transparente, familiar, generosa, y Taylor como alguien que entra en la vida de las personas tomando algo que necesita para ella. Bueno, antes de que lleguemos al crimen, también quería mencionar que Taylor estaba tratando de cometer estafas financieras también. Vendía toda esta fantasía completa, o sea, futuro juntos, dinero, propiedades, herencias, ranchos, estabilidad, una vida familiar perfecta. Y ella, como les decía, ella contaba cómo iba a recibir esta gran herencia, y ella contactaba a estos agentes inmobiliarios y tenía un supuesto abogado. Y aparte, lo heavy de que puede ser un poco casi como, no voy a decir tragicómico porque no puede haber nada cómico aquí, pero el nivel de mentira de Taylor no es buena tampoco, porque ella, por ejemplo, el nombre falso de su abogado falso, se hizo todo un abogado falso, era lawman, que es como hombre de ley en inglés. Falsificaba documentos bancarios, pruebas de fondos, firmas, correos, identidades, cargos, y todo esto también para ir hablando con los agentes inmobiliarios para intentar comprar este rancho gigante. Como no era que le estaba contando a Wade y a su familia que iba a comprar este rancho para los dos, sino que también estaba intentando genuinamente comprarlo. El tema es que no había plata. Y la mentira del embarazo era más elaborada también con el tiempo. O sea, tenía estas ecografías falsas, documentos médicos falsos. Era la era del COVID, entonces iba supuestamente a sus consultas médicas, pero Wade no podía entrar con ella, entonces él nunca la vio dentro hablando con un doctor. Hizo sesiones de fotos de maternidad, empezó a comprar cosas para el bebé, ropa de bebé, pero claro, incluso con todo esto, todo el círculo de Wade se estaba dando cuenta que estaba mintiendo y había algo raro. Pero yo siempre digo que no hay que juzgar tanto a los círculos de las personas en estos casos. Nos pueden dar lecciones y nos pueden dar como enseñanzas de cómo actuar cuando vemos algo raro en nuestro círculo, a nuestros familiares, amigos cercanos, pero cuando se trata de adultos, no niños, pero cuando se trata de adultos, uno no puede mandar a alguien a hacer algo. Como cuando la gente dice, oh, esta persona murió por una drogadicción y una adicción muy terrible, ¿cómo el círculo no hizo algo? No puedes obligar a nadie a hacer algo. Entonces, todo el círculo de Wade se está dando cuenta, pero uno quiere mantener también relación con sus personas cercanas, y si esta persona se va a enojar contigo porque le estás diciendo que no crees que su esposa está embarazada, es delicado también. E insisto, nadie sabía ni se imaginaba en lo que iba a terminar esto tampoco. Bueno, ya la supuesta fecha de parto de Taylor se estaba acercando y ya termina pasándose. Debería haber sido alrededor del 22 de septiembre del 2020. O sea, ella dio una fecha de parto falsa, pero que coincidía con sus supuestos meses de embarazo. Aquí había mucha presión, ¿cierto? O sea, todos estaban esperando un bebé. O sea, Wade esperaba el bebé, pero la familia, el círculo de Wade sabía que no iba a haber uno, entonces era como, ¿qué va a ser esta niña? Cuando se investigó y se hicieron pericias después del crimen en sus teléfonos, computadores, en sus
búsquedas de Google se encontró búsquedas de barrigas falsas de embarazo, como les decía. Se buscó también, Taylor buscó en internet sobre adopciones de recién nacidos, buscó cómo encontrar a una madre biológica y también googleó videos o información sobre cesáreas. Esto es un detalle horrible, pero que les va a hacer sentido. También parece que Taylor le habría preguntado a otras mujeres si podrían ser vientres de alquiler a cambio de grandes sumas de dinero. Como ya había llegado la fecha de parto y no pasó, Taylor parece que no podía defraudar a todos y no podía hacer que todos confirmaran que sus sospechas de que ella mentía eran ciertas, así que ella tenía un plan horrible y muy oscuro. Sabemos de sus búsquedas de Google que también buscó dónde habían personas embarazadas. Se fue a sentar afuera de clínicas y miró a mujeres embarazadas salir y entrar. Revisó las patentes de algunas mujeres embarazadas, las patentes de su auto, y vio si estaban casados o si tenían esposos. Para su primera fecha de supuesta inducción de parto, llega ese día. Taylor lo que hizo fue generar un pequeño incendio en su casa con Wade para poder retrasar el hecho de que, obviamente, si Wade la llevaba al hospital para su supuesta inducción de parto, para que diera a luz ese día y con su supuesto guata embarazada y todo, en el hospital le iban a decir como ella no es paciente aquí, no tenemos ninguna inducción de parto calendarizada, aparte la conocemos a ella, tuvo una histerectomía, como no podían llegar al hospital obviamente. Entonces Taylor empezó un incendio en la casa y lograron controlarlo, y ahí se corrió un día. Para el día siguiente Taylor no sabía qué hacer y se le ocurrió llamar al hospital. Hay una grabación de esto de hecho, y anuncia una amenaza de bomba. I just received a caller and he said there is a bomb in the hospital. Entonces el hospital, de esto salió en las noticias, salió en internet, como, o sea, la información local, como que el hospital cerró sus puertas por emergencia en ciertas horas porque había llegado una amenaza de bomba, que obviamente no fue. Y luego llega el tercer intento. Este día, Wade dice que le llegó un trabajo de lo que él hacía, de todas estas muchas pegas que él tenía, y le llegó un trabajo de uno de sus clientes donde tenía que ir a trabajar en terreno, y era a unas horas de donde vive. Conveniente porque otra vez, por tercera vez, había una razón para que no pudieran ir al hospital con Taylor. Y él tomó esto y se fue. Y a este punto, yo siento que él sabía que era mentira, pero como que ya no sabía qué hacer. Yo siento que él estaba abrumado con esto de como, bueno, es mi polola, se supone que está embarazada, hasta aquí al lado, pero como, porque uno diría como si fuera yo, bueno, apenas me hubiera dado cuenta que claramente me está mintiendo, le habría levantado la polera y habría dicho como, bueno, esto es una barriga de mentira, no sé, pero yo creo que a cierto punto él se estaba dando cuenta, pero no sabía qué hacer, y también pensaba como, ya filo, ¿qué va a pasar? Supuestamente tenemos que ir pero no sé cómo, tampoco no se le ocurrió. Se sintió más amenazado, como no puede haber llamado a la policía, haber dicho como estoy viviendo con una mentirosa patológica, no sé. Bueno, pero ya yo siento que por eso, por ejemplo, este tercer intento cuando supuestamente iba a dar a luz Taylor y él recibe esta oferta para ir a trabajar a unas horas, la toma, porque él probablemente sabe que no va a dar a luz y no sabe qué va a hacer ahora, y quizás mejor alejarse de ella, ¿cierto? Bueno, cuando llega a trabajar, el tipo, su cliente de siempre, le dice como, ¿por qué viniste? Y él como, porque me mandaste un mensaje para que viniera a hacer una pega hoy día. Y él dice como, no te he hablado hoy día. Bueno. Por otro lado, de vuelta en el lugar donde viven Wade y Taylor, el 911 recibe un llamado de una mujer. Es Taylor. Taylor va manejando en la carretera. Está llorando, está histérica y dice que está asustada porque va manejando y va a exceso de velocidad y que hay un policía atrás que le está haciendo detenerse, pero la razón por la que va conduciendo a exceso de velocidad es porque acaba de dar a luz a su bebé en el auto. What's wrong, man? I had my baby and I'm trying to get to Idabel Hospital. Llegan los paramédicos, llega la policía y ven que está diciendo la verdad. Ven a una Taylor Parker. Estos policías no conocen a Taylor, obviamente. Ven a esta mujer que efectivamente estaba conduciendo a exceso de velocidad porque acaba de dar a luz en su auto y estaba con un bebé en el asiento del piloto. Taylor está temblando, está llorando. Se ve esto en imágenes de bodycam. Tiene un bebé en brazos, un bebé recién nacido. Este bebé tiene su cordón umbilical todavía en él. Horrible, trágica y lamentablemente este bebé no está respirando. Los paramédicos empiezan a ayudar a revivir al bebé y le preguntan a Taylor si tiene esposo, dónde está su esposo. Ella dice que tiene esposo. No es verdad porque Wade era solamente su novio, pero dice, sí, mi esposo está trabajando. Y ella le pide a la policía si la pueden llevar a el otro estado, que crucen en la carretera al otro estado para ir al hospital en vez de ir al de Texas. Llaman al novio, Wade, el supuesto esposo, y Wade contesta como, ¿qué pasó? Y Taylor habla. Y esto está grabado en las imágenes de bodycam de la policía. Entonces está la policía ahí con Taylor llama a Wade como, ¿qué pasó? Y Taylor como, acabo de dar a luz, estoy en la carretera,
la policía me lleva al hospital. Y Wade como, ok, ¿qué hospital? Y la policía como, ¿qué onda? Como, ¿por qué tu esposo parece ser muy mal esposo? Y Taylor como, como... Going to the hospital. We're going to Titus. Let me finish what I'm doing. I'll call you right back. Okay. All right, bye. Nadie se imaginó lo que estaba pasando, obviamente. Y aquí es cuando llegan al hospital. Y el hospital, porque dejan a Taylor en el hospital, los policías y los paramédicos que fueron a ayudar a Taylor en la carretera, y la dejan ahí. Pero es el hospital el que después llama a la policía, porque es el hospital, obviamente, el que se da cuenta que es imposible que Taylor haya dado a luz a este bebé. Simplemente al empujar su estómago se dan cuenta que no hay un vientre, que no hay un cervix, que no dio a luz a este bebé. Entonces, ¿de quién es este bebé? Y apenas pasa eso, pánico. En este momento Wade está conduciendo de vuelta, ¿cierto? Porque dice como no sé qué hizo esta huevona, pero parece que dio a luz. Bueno, esto es terrible, gente, así que esto de verdad escúchenlo con cuidado y discreción, pero esto es horrible. Este caso es terrible. Aquí al mismo tiempo lo que estaba pasando en otro lado del pueblo es que una mujer llamada Jessica Brooks llama al 911. Ella es la mamá de Regan Hancock, y ella está llamando, gritando, desesperada, diciendo que acaba de encontrar a su hija Regan, embarazada de 34 semanas, asesinada en su casa. Okay. Entró a la casa y encontró esta escena del crimen horrible, sangrienta. Rápidamente, y aquí cuando en el hospital un doctor revisa a Taylor y le confirma a la policía como no, ella no dio a luz a este bebé que finalmente fallece, la policía rápidamente se da cuenta que Regan Hancock era amiga de Taylor Parker. Y Regan Hancock no solamente estaba asesinada, sino que habían a su bebé de su vientre. Qué horrible esta wea. El círculo de Regan sabía que Taylor Parker, esta amorosa amiga de Regan, se había juntado con Regan la noche anterior, y el círculo de Regan no tenía ni idea de todo esto de que Taylor estaba falsamente embarazada. No eran, como que era una amistad separada de Wade, entonces la familia de Regan no conocía al círculo de Wade, no eran en ese sentido tan cercanas. Entonces la familia de Regan conocían a Taylor como la fotógrafa del matrimonio y esta amiga de Regan, y habían estado hablando mucho últimamente. Y la hermana de Regan recuerda que Regan se estaba juntando harto con Taylor porque Taylor le estaba contando cómo es que la familia de su novio no le creía nada y la trataban mal. Entonces Regan estaba haciendo un apoyo para Taylor, y Regan de verdad pensaba que Taylor estaba embarazada. Era una amiga como menos cercana, entonces no se estaba dando cuenta de las mentiras como el círculo de Wade. Ven como estas personas que mienten como que van buscando gente nueva que no se den cuenta aún que mienten. Entonces que de hecho la mamá de Regan dice que la primera vez que la policía le dice que Taylor Parker era una sospechosa, dice como imposible, ella amiga de Regan, se juntaron anoche, no se daba cuenta. Se habían juntado la noche anterior y Taylor luego volvió esa mañana a la casa de Regan. Habían ido a un Starbucks, algo así, y el esposo de Regan recuerda que en cierto punto Regan dejó de contestarle mensajes esa mañana, y que después empezó a contestarle mensajes de una manera extraña, escribiendo extraño, y se asustó, y como estaba en el trabajo no podía ir a la casa, entonces le pidió a la mamá de Regan si podía ir a ver qué onda, y por eso es la mamá de Regan la que terminó descubriendo el cuerpo de su hija. Obviamente Taylor se había llevado el teléfono de Regan y ella estaba hablando como Regan a su esposo. Nunca vamos a saber realmente qué pasó cuando Taylor llega a cometer este crimen, porque solamente tenemos las cosas que dice Taylor y no podemos confiar en nada de lo que dice. Y obviamente Taylor fue arrestada, y en sus interrogaciones hay videos de esto, podemos ver cómo cuenta 10.000 versiones distintas de la historia. Hay un punto donde ya llega a ser una estupidez, pero Taylor dice que básicamente Regan en un punto le pidió sacarle el bebé, que en un momento Regan empezó a insultarla y empezaron a pelear, y que Regan intentó pegarle, y que Regan se hirió a sí misma sola, y que empezó a agonizar, y que ahí le pidió que le sacara el bebé, por favor. Es horriblemente gráfico todo lo que se encontró luego en la autopsia, o sea, golpes aquí en los dos lados con martillo. Habían más de 100 cortes. Se usó un frasco lleno de arena que pesaba 4 libras. Fue usado también para golpes. La nariz quebrada. No se sabe si se hizo, no quiero decirlo tan gráficamente, pero si los que están viendo, no se sabe si se le pudo hacer esto porque era difícil ver, porque estaba tan cortado que no se podía distinguir eso, y se le hizo básicamente el procedimiento de una cesárea. Y ustedes recuerdan que Taylor había googleado y había visto videos de cómo se hacía eso. Un detalle desgarrador para mí fue que habían partes de la uña de unos dedos de Regan, pedazos de sus uñas de Regan misma, en la placenta. Eso quiere decir, y se podría entender, que Regan estaba viva todavía, consciente, cuando Taylor estaba haciendo lo que hizo, y que hubo como un forcejeo y que ella intentó sostenerlo, porque Taylor se había metido esta placenta
en su bolsillo. Y ahí es donde se encontró y por eso se pudo ver que habían restos de sus uñas. Es horrible, gente, es horrible. Taylor Parker, para alivio de todos ustedes, fue sentenciada a muerte. Ahora, yo no vengo aquí a dar una opinión sobre si la sentencia a muerte es algo correcto o no. En Estados Unidos hay estados donde existe la pena de muerte y este es uno de esos estados. Y Taylor se convirtió en la mujer número 8 recién en ser condenada a muerte en Texas y es la mujer más joven que ha sido condenada a muerte. Pero con las sentencias de muerte hay muchas apelaciones, entonces se atrasa mucho, como que quedas en una casi lista de espera para que seas finalmente ejecutado. Así que sigue viva, pero ya usó todas sus opciones de apelación, así que ya no logró que le aceptaran la apelación. Oh, gente, es horrible este caso, horrible. Yo igual debo decir que yo veo los documentales sabiendo lo que pasa antes, porque investigo los casos para saber si lo voy a hacer en el podcast. Cuando decido que sí, veo el documental. Entonces yo sabía lo que pasó, pero el documental en verdad te hace sorprenderte porque yo no me imaginé que iba a ser Regan, no me di cuenta de eso, estaba tan metido en la historia que olvidé por completo que, claro, hacía sentido cuando te dan contando la historia que a la persona que le hizo esto fue Regan. A mí se me olvidó, entonces yo no me di cuenta, claro, Regan no habló en el documental, habla su mamá, su hermana y hablaban súper calmadas. Son mujeres súper fuertes. Es muy heavy como ve en este caso que todas las personas que hablan en el documental son las mujeres. La hermana, la mamá de Regan hablaban también de ella, del matrimonio y luego te das cuenta que era Regan la víctima. Y aquí es cuando la mamá en la entrevista del documental, la mamá de Regan cuenta esta parte que obviamente se quiebra. La familia de Regan es muy religiosa. Bueno, acá es sur de Estados Unidos, son todos religiosos y la hermana de Regan, que es su hermana chica, dice que hablando de su fe, ella dice, obviamente apenas pasó todo esto, lo único que yo quería y yo rezaba a Dios para que Taylor fuera al infierno y no al cielo. Y luego dice que habló con un pastor en su iglesia y que él le dijo, mira, lo que tienes que saber es que el que perdona o el que juzga es Dios, no tú. Algo así, estoy parafraseando, pero básicamente la hermana de Regan dice, aprendí que más allá de yo tener que perdonar a Taylor, me he dado cuenta que eso no es algo que debo hacer yo, sino algo que tiene que hacer Dios. Y la frase con la que cierra el documental es que esto está hablando la hermana pequeña de Regan y dice, lo único que sé es que si Taylor va al infierno va a ser un lugar fácil para ella, algo así, y termina el documental. Aquí tengo la frase exacta, dice, if she does ask God for forgiveness, claro, porque dice, yo rezo para que al menos Taylor rece y le pida disculpas o le pida ser perdonada a Dios. Entonces dice, if she does ask God for forgiveness, si ella efectivamente le pide a Dios que la perdone, rezo que lo haga en serio. Porque para un demonio como ella, el infierno sería fácil. Y con esa frase, because for a demon like her, hell would be easy. Y es la hermana chica de Regan diciendo esto completamente así como estoica, cierra el documental. Encontré heavy como esas son las últimas frases del documental. Yo siempre digo y siento que más allá de si alguien es de fe o no, o es religioso o no, la espiritualidad de las personas como que te deja ver también mucho el mundo interno de ellos y en lo que creen. Entonces, de alguna forma significativo ver como para alguien de fe, en este caso cristiana, pueden ver y procesar algo como esto, algo tan trágico como esto. Y esa idea con la que termina, siento que lo que está diciendo es que si termina bajo su fe, ¿cierto? Si termina yendo al cielo porque Dios la perdona, ojalá que Taylor esté siendo honesta al pedir perdón, porque para ella el infierno sería fácil. Y le dice demonio, aparte. Gente, si van a ver el documental, bueno, al menos ya saben lo que pasa, pero es terrible. Igual siento que el documental hace un buen trabajo en la memoria de Regan, porque le dan harto espacio a la mamá y a la hermana para hablar de ella. Hay documentales de True Crime que siento que, y probablemente yo hago esto en el podcast a veces, que como uno se enfoca en el crimen en sí, uno le da poca historia y poco tiempo a las víctimas, y eso no está bien. Yo a veces también no me gusta como el poco espacio que le dejo a las víctimas en los episodios, en los casos, pero siento que este docu de Netflix lo hace bien porque no son tan morbosos con eso, como que el documental se enfoca harto en toda la mentira y toda la vida de Taylor de mentir. La revelación del crimen es más hacia el final, no dan todos los detalles, algunos de estos detalles más gráficos los encontré en internet y le dan un buen espacio a la mamá y a la hermana de Regan para hablar de ella, y me gusta que las últimas palabras sean de la hermana de Regan, no sé. Es horrible este caso, gente, quiero conversar con ustedes en los comentarios y eso, siempre cuídense y cuando alguien les dé ese sexto sentido de que alguien es peligroso, aléjense. Uno no siente esas cosas de la gente que realmente no te va a hacer nada y que es gente honesta. Uno no siente ese sexto sentido con esas personas, así que sigamos nuestro instinto. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.